En el gran diluvio no hubo sirenas. No hubo donde correr. El cielo solo se oscureció. La tierra comenzó a temblar. Y entonces, llovió. No por horas. No por días, fue 40 noches seguidas, sin parar, las montañas desaparecieron bajo las aguas. Las ciudades quedaron sumergidas. Los gritos se ahogaron. Solo un enorme barco flotaba en medio del juicio. Dentro, un hombre, su familia, y cada especie de animal que aún respiraba. Afuera, el mundo como se conocía, había dejado de existir. Esta no es una historia cualquiera. No es un cuento para dormir. Es un relato que ha cruzado generaciones, civilizaciones, religiones. Y hoy estás a punto de descubrir por qué. Lo que ocurrió en los días de Noé aún deja huellas en la tierra y en nosotros. Imagina un mundo que había sido creado perfecto, lleno de vida, paz y armonía. Pero con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a alejarse de Dios. La maldad creció hasta invadir cada rincón, cada pensamiento, cada acción. La Biblia describe esta oscuridad con palabras contundentes, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el punto de partida, un mundo que se había corrompido por completo. La violencia era tan intensa que la tierra estaba llena de violencia y Dios, que había creado todo con amor, sintió un dolor profundo en su corazón. La creación, que había sido perfecta, estaba ahora sumida en la destrucción y el pecado. Pero en medio de este escenario desolador, había una luz de esperanza. Un hombre llamado Noé, que era justo y perfecto en sus generaciones, con Dios camino. Noé no era perfecto como Jesús, pero era un hombre de fe y obediencia, diferente al resto de la humanidad. Mientras todos vivían en maldad, él guardaba la pureza y el temor a Dios. Dios decidió que el juicio era necesario para limpiar la tierra y comenzar de nuevo. El método sería un diluvio universal, un castigo sin precedentes. En Génesis se narra: he aquí, yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Pero no todo estaba perdido. Dios ordenó a Noé que construyera un arca, una embarcación gigantesca, diseñada para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal. El arca sería el refugio de la vida en medio del juicio divino. Construir esa embarcación era una tarea imposible a los ojos humanos. El mundo nunca había visto algo así. Imagina el escepticismo y las burlas que Noé debió soportar. Mientras el arca crecía, la incredulidad del mundo se hacía más fuerte, pero Noé persistía, confiando en la palabra de Dios. Este relato no solo aparece en la Biblia. Muchas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta América, tienen relatos de grandes inundaciones y arcas que salvaron a la humanidad. ¿Coincidencia? ¿Mito compartido? La arqueología y la geología han encontrado evidencias de grandes catástrofes naturales en la antigüedad, lo que sugiere que este evento pudo tener una base real. La Biblia, en Génesis 7, detalla cómo las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas, y cómo todo ser viviente fuera de la arca pereció. Pero la historia también es de esperanza. Dios no destruyó para acabar, sino para restaurar. Noé fue un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Su fe y obediencia permitieron la preservación de la vida y la promesa de un nuevo comienzo. Imagina por un momento a Noé, un hombre común con una misión extraordinaria, construir un arca gigantesca siguiendo las instrucciones exactas de Dios. No era cualquier barco, sino una embarcación de madera de ciprés, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 137 metros de largo. Como un edificio de 9 pisos, lo suficientemente grande para albergar a su familia y una pareja de cada especie animal. Pero Noé no tenía experiencia como constructor naval. No tenía maquinaria ni herramientas modernas. Solo tenía fe y obediencia. La Biblia nos cuenta en Génesis 6, 14, 16 cómo Dios le dio instrucciones precisas.
Hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y este es de cómo la harás: de 3 pisos será el arca, con una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de altura por encima, y pondrás la puerta del arca a su lado, harás también una cubierta para el arca. Y acabarás el arca a la cubierta. Mientras Noé trabajaba, el mundo a su alrededor no podía entender ni creer en lo que sucedía. La humanidad seguía en su camino de maldad, y en vez de volverse a Dios, se burlaban de aquel hombre que construía una enorme barca de madera en tierra firme, sin lluvia a la vista. Sin embargo, Noé permaneció firme, demostrando una fe que va más allá del entendimiento humano. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Este acto de construir el arca fue en sí mismo un testimonio de esperanza y obediencia en medio de un mundo que no quería escuchar. Pero el tiempo pasaba, y la amenaza de la lluvia seguía sin aparecer. ¿Cuántos días, meses o años pasó Noé bajo el peso de las burlas? ¿Cuántas veces tuvo que renovar su fe cuando la tormenta no llegaba? El mundo seguía su curso, y las personas seguían sus vidas ignorando la advertencia. Finalmente, cuando el arca estuvo lista y todos los animales entraron, el cielo se oscureció. Las puertas se cerraron y las primeras gotas comenzaron a caer. Un juicio que nadie esperaba estaba por comenzar. El diluvio no solo fue un evento físico, sino una advertencia eterna sobre las consecuencias de la maldad y la importancia de la obediencia a Dios. Las primeras gotas de lluvia que cayeron sobre la tierra se convirtieron en un torrente imparable. Según Génesis 7:11, 12. Aconteció que el día 17 del segundo mes, aquel año, rompieron las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas comenzaron a inundar las montañas, cubriendo todo a su paso. Imagina la desesperación y el temor de quienes no creyeron, quienes ignoraron las advertencias, viendo cómo el agua subía y la vida desaparecía. El diluvio fue un juicio divino que limpió la tierra de la maldad, un castigo que arrasó con todo ser viviente fuera del arca. Génesis 7, 21,23 dice con claridad: y fue destruido todo ser que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, y fueron exterminados de la tierra. Así fue destruida toda la carne que se movía sobre la tierra. Pero en medio de esa destrucción, el arca era un símbolo de salvación, un refugio protegido por la fidelidad de Dios hacia Noé y su familia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El diluvio transformó el planeta, arrasando con la corrupción que lo había consumido. Pero ¿qué ocurrió después de tanta agua? ¿Cómo regresó la vida a la tierra? La Biblia narra que las aguas comenzaron a disminuir, que el arca descansó sobre los montes de Ararat poco a poco, la tierra emergió, y un nuevo capítulo comenzaba para la humanidad. Este evento no solo es un relato bíblico, sino que ha despertado el interés de científicos, geólogos y arqueólogos. Algunos hallazgos apuntan a grandes inundaciones antiguas en la región de Mesopotamia, lo que sugiere que el diluvio podría estar basado en un evento real y global. La historia del diluvio nos enseña que, aunque el juicio es real, también lo es la misericordia de Dios. Noé y su familia fueron una nueva semilla para reconstruir la tierra, una promesa de que Dios no abandonaría su creación. Después de semanas, quizás meses, encerrados en el arca, el momento que todos esperaban finalmente llegó. El arca, que había sido el refugio de vida y esperanza, reposó firmemente sobre los montes de Ararat. La furia de las aguas empezó a disminuir y una nueva era estaba a punto de comenzar. Noé, su familia y todos los animales que Dios había preservado comenzaron a salir de ese santuario flotante. Imagina la mezcla de emociones: alivio, asombro, temor y gratitud. Salir a un mundo que había sido limpiado por completo, una tierra vacía, fresca y lista para ser reconstruida.
En Génesis 8:20 se narra que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor como acto de gratitud y adoración. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Este momento fue crucial. No solo marcó el fin del juicio, sino el inicio de una relación renovada entre Dios y la humanidad. Noé recibió una promesa divina que ha quedado grabada en la memoria de la humanidad desde entonces. En Génesis 9:11-17, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros. No habrá más diluvio para destruir la tierra, y pondré mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este arco, el arco iris, no es solo un fenómeno natural, es un símbolo eterno de la misericordia de Dios, de su compromiso inquebrantable de no destruir la tierra con agua otra vez. Pero esta historia va mucho más allá del pasado. Nos habla de la justicia de Dios al castigar el pecado, pero también de su amor y paciencia al dar nuevas oportunidades. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer perdido, Dios siempre ofrece un refugio seguro para el misericordioso y que, aunque el juicio es real, su amor y su promesa permanecen firmes. Pero la reconstrucción de la tierra no solo fue física, sino también social y espiritual. La Biblia menciona que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet y sus descendientes comenzaron a poblar y organizar el mundo nuevamente, dando origen a las distintas naciones y culturas. Algunos estudiosos relacionan este momento con eventos posteriores como la construcción de la Torre de Babel, cuando Dios confundió el lenguaje para dispersar a la humanidad. Desde una perspectiva científica y antropológica, la idea de un punto cero en la historia humana, cuando la población mundial empezó a expandirse desde un grupo reducido, encaja con algunas teorías sobre los orígenes de las civilizaciones y la diversidad cultural. Además, las evidencias arqueológicas muestran que en el tiempo posterior a las grandes inundaciones en el creciente fértil, surgieron importantes avances en la agricultura, la formación de ciudades y el desarrollo de sistemas de gobierno, lo que sugiere una nueva era en la historia humana. Pero quizás la mayor lección espiritual que podemos sacar de esta etapa postdiluviana es el valor de la obediencia, la fe y la esperanza en la renovación. A través de Noé y su familia, Dios nos muestra que, aun en medio de la destrucción y el juicio, hay un camino hacia la restauración y la vida. Y hoy, en un mundo que enfrenta sus propias inundaciones, crisis sociales, ambientales y espirituales, esta historia nos invita a construir nuestro propio arca de fe y obediencia, confiando en que Dios tiene un plan para restaurar y renovar. Y nos habla directamente en nuestra realidad actual. Noé construyó el arca en medio de un mundo que se burlaba y no creía, pero él persistió, obedeció y fue salvo. ¿Qué nos dice esto hoy? En un mundo lleno de caos, injusticia y problemas que a veces parecen abrumadores, la historia del diluvio nos invita a construir nuestro propio arca de fe y obediencia. Es un llamado a no dejarse llevar por la corriente del pecado o la indiferencia, sino a mantenerse firme en la confianza de Dios, incluso cuando todo parezca en contra. Como Noé, estamos llamados a vivir con integridad y a ser ejemplos de esperanza y luz en tiempos oscuros. Dios nos llama a prepararnos y a ser pacientes, porque aunque el juicio puede parecer lejano, su promesa de salvación es real y segura. El bautismo, que como vimos en la parte anterior simboliza el paso del viejo al nuevo, es la invitación concreta para entrar en esa nueva vida que Dios ofrece. Es un acto de fe que declara que queremos ser parte de la familia de Dios, dejando atrás la corrupción del pasado. Además, el diluvio nos recuerda que el amor de Dios está lleno de justicia y misericordia. Él es un juez santo que no ignora el pecado, pero que también ofrece el perdón a quienes se arrepienten y confían en Él. Hoy, la pregunta es, ¿estamos escuchando ese llamado? ¿Estamos construyendo nuestro arca de fe con obediencia y esperanza, o estamos dejando que las distracciones y el mundo nos alejen de Dios?
El diluvio es una historia antigua con un mensaje eterno. Dios quiere salvarnos, protegernos y darnos una nueva oportunidad, pero espera que respondamos con fe y acción. Muchas personas hoy en día ven la historia del diluvio como un mito, una simple leyenda antigua. Pero, ¿y si te dijera que existen muchas evidencias que respaldan que este evento fue real y cambió el curso de la historia humana? Primero, pensemos en la magnitud del relato bíblico. No es solo un cuento, sino un registro detallado y preciso que habla de una inundación que cubrió toda la tierra, destruyendo toda vida fuera del arca. Un acontecimiento de esta magnitud no puede ser solo una metáfora o un mito sin bases. Además, la sorprendente coincidencia de relatos similares de grandes inundaciones en culturas antiguas alrededor del mundo, desde los sumerios, babilonios, hasta tradiciones indígenas en América, indica que hubo una memoria común de un gran desastre hídrico. En la arqueología, se han descubierto capas de sedimentos de inundaciones masivas en regiones clave como el Creciente Fértil, que coinciden con las fechas estimadas del diluvio. Geólogos también han documentado eventos de inundaciones repentinas que habrían alterado dramáticamente la geografía y la vida humana en esa época. ¿Y qué hay del monte Ararat? Es el lugar donde la Biblia dice que reposó el arca. En estas montañas, exploradores han encontrado restos de madera y estructuras antiguas que algunos creen podrían ser los restos del arca o embarcaciones de esa antigüedad. Estas evidencias científicas y arqueológicas, junto con la profundidad espiritual y moral del relato bíblico, nos muestran que el diluvio es más que una historia, es un evento real que Dios usó para mostrar su justicia, misericordia y propósito para la humanidad. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el diluvio universal fue un evento real o solo una leyenda? Déjalo en los comentarios, y comparte si te gustó el video. Y, recuerda, que cada historia tiene un propósito. Dios te bendiga grandemente.